¿Cómo están amigos? Muy buenos días. Les saluda Guillermo Paredes. Soy directivo de riesgos y control interno. El día de hoy vamos a realizar una charla bastante interesante sobre la gestión de riesgos, cómo implementar políticas, cómo asegurarnos de tener una adecuada política en cuanto a lo que es seguridad de información, gestión de riesgos y también de continuidad. Para ello, permítame, voy a compartir con ustedes una presentación que nos va a servir de marco justamente para tocar estos temas. Bien, vamos a compartir con el entorno de gobierno. Es importante mencionar que los riesgos, como ustedes pueden ver en la parte izquierda de su pantalla, van a observar que los riesgos de alguna forma atacan todo el contorno y los grupos de interés de las empresas. Como ven, acá de manera muy resumida se establece lo que es el marco de gobierno corporativo, donde está, por ejemplo, el directorio, la gerencia, la estructura organizacional conformada justamente por todo lo que concierne a la parte de las estrategias, la cultura, la estructura. Estos a su vez se soportan en una serie de políticas corporativas y estas políticas van a permitir justamente atender los grupos de interés. Los riesgos justamente van a afectar, van a impactar en todos los grupos de interés. ¿Ok? Por otro lado, tenemos al lado derecho los procesos. Dentro de los procesos hay que tener en cuenta que se consideran siempre las personas y los sistemas. Para ello, también tenemos una serie de elementos que están alrededor de estas personas y sistemas, llámese clientes, proveedores, empleados, reguladores, accionistas, y una serie de elementos importantes, los cuales van a conformar justamente todo este arco de gobierno. ¿Y por qué traigo a mencionarles esto? Porque es importante indicar que los riesgos impactan a los diferentes grupos de interés y los diferentes elementos de nuestra organización. Hay que también entender que existe una paradoja importantísima entre el conocimiento y el poder. ¿Qué es lo que ocurre? Esta paradoja nos dice lo siguiente. Cuando un personal administrativo conoce toda la organización de punta a punta, llamémosle así, personal administrativo, personal de operaciones, que a medida va subiendo la organización en cuanto a lo que es jerarquía, posición, va logrando algo importantísimo, va a tomar un poder en cuanto a las decisiones. A medida que llega inclusive hasta la alta dirección, el poder de decisión aumenta, sin embargo, el conocimiento se va perdiendo en el camino. Entonces, hacia abajo, el personal conoce muy bien la parte administrativa, operativa, pero a medida que una jefatura, inclusive un directorio, va subiendo, va perdiendo justamente esa visibilidad, pero va adquiriendo otro poder que es el de la decisión. Entonces, si no le damos un adecuado eh, marco referencial de control interno, la decisión que podría tomarse en la alta dirección podría no ser la mejor. Vamos a ver qué es lo que ocurre con respecto a los órganos de gobierno. Acá les vamos a presentar un paper donde nos indican las tres líneas, donde la primera, que tiene que ver con el rol de la primera línea que está de cara al cliente, donde se establecen como roles, por ejemplo, los servicios que se brindan a los clientes, pero esto no se separa de la gestión de riesgo que también tienen que realizar. En la segunda línea está justamente los roles relacionados al apoyo, al monitoreo, al cuestionamiento que se tiene que hacer con respecto a la gestión de la primera línea. Con respecto a la tercera, que es la gestión de control, aseguramiento independiente se le llama esta auditoría interna, cuyo funcionamiento representa el aseguramiento independiente, el asesoramiento en todos los temas relacionados a la organización para que justamente logre los objetivos. Entonces, está bien segmentado. Las áreas que están de contacto con los clientes, la segunda que está orientada al monitoreo y la tercera está orientada al control interno. Eso no quita de que los riesgos estén en cada una de estas tres líneas. También tenemos lo siguiente. Vamos a ver en cuanto a la metodología de riesgo operacional. Es importante mencionar que dentro de los marcos que tenemos para riesgo operacional tenemos la
ISO 31000 como una gran norma, el COSO RM, y estos establecen cuatro elementos fundamentales: la identificación, la evaluación, el tratamiento al riesgo y el monitoreo y soporte. Acá les vengo a mencionar justamente un caso real de cómo un equipo de riesgos maneja toda la parte desde la identificación, establece lo que es el riesgo inherente en una matriz, establece una evaluación y el diseño del control, el riesgo residual, y se le da un tratamiento. En estas etapas reales, estamos contemplando justamente estas cuatro grandes actividades que los establecen los marcos: identificar los riesgos, evaluarlos, darles un tratamiento y hacerles un monitoreo y reporte. Esto de acá vendría a ser una pequeña descripción de todo el marco de riesgo operacional. Vamos a ver con respecto a los riesgos de seguridad de información. También existen normativas, marcos de gobierno como el COVID, también normas importantes como la ISO 27000. Tenemos también resoluciones de la Superintendencia de Mercado y Valores. En estas se va a establecer justamente elementos como, por ejemplo, establecer un sistema de gestión de seguridad de información, implementar justamente este sistema, evaluarlo, hacerle un seguimiento y revisión y después hacerle un mantenimiento y mejoras. Ahora, una vez que tenemos todos estos elementos, hay que considerar que también existe un modelo de gestión de riesgos. Para ello, hay que establecer una identificación de los activos de tecnología de información, activos de datos, ver cuáles son las amenazas, las vulnerabilidades, cuáles son los requisitos legales que nos exige el país, por ejemplo, para conocer qué normas son las relevantes, hacer un análisis de impacto. También seleccionar e implementar controles y para ellos hacerles el tratamiento de los riesgos relacionados a la seguridad de información. Como ustedes pueden apreciar, acá tenemos los marcos, pero también las actividades que conciernen lo que es la gestión de seguridad de información. También tenemos una gestión de continuidad del negocio. Esta gestión también tiene elementos, como por ejemplo la gestión del sistema de continuidad de negocio, donde tenemos que definir qué procedimientos tenemos nosotros en las organizaciones. Segundo, entender la organización. Hay que pensar de que una entidad financiera que trabaja ahora muy tecnificada, inclusive existen entidades financieras que ni siquiera tienen un edificio, un local, no es igual el comportamiento que una empresa de giro industrial, una empresa minera, ¿ok? Por eso es que hay que entender a la organización. Luego debe que establecer la estrategia a seguir en la continuidad del negocio. También tenemos que desarrollar e implementar una respuesta a estos elementos que hemos identificado como riesgos en la continuidad para establecer protocolos y planes de continuidad. Hay que probarlos y mantenernos y revisarlos periódicamente. Por ejemplo, un plan tan sencillo como el de recuperación de backups. Hay que probarlos. Un plan en caso de sismos. Un plan en el caso de algún ataque informático. En el caso que un sistema importante se caiga. ¿Qué hacemos allí? Hay que integrar la cultura también como último paso. Es decir, el ADN de la organización tiene que adoptar estos marcos y estas medidas que nosotros establezcamos como planes de continuidad de nuestros negocios. Ahora bien, es importante mencionar que para ello tenemos que contar en la organización con una estructura y una política de gestión integral de riesgos. Acá les pongo unos elementos básicos para poder diseñar uno, desde los objetivos, el alcance, la base legal, las definiciones, los roles y responsabilidades, las políticas de riesgo operacional, los procedimientos y anexos, los objetivos, el alcance y la base legal. Hay que establecer en qué base legal nos estamos moviendo. Acá les vengo a traer elementos propios de este país, donde hablemos de la resolución de la Superintendencia de Mercado y Valores, donde nos exige tener un reglamento de gestión de riesgo integral. Hay otra resolución, la 027, que tiene que ver con el reglamento de gestión de riesgos operacionales. También hay que establecer un marco de definiciones para que todos estos sean entendidos por la organización. Por ejemplo, el tema del apetito al riesgo para un área que especializada en la parte de continuidad, en la gestión de riesgo, quizás el apetito lo entienda perfecto, pero a lo mejor un director o un gerente de línea no lo entiende, no sabe qué es un apetito al riesgo, o una tolerancia al riesgo, o una gestión de riesgos. A lo mejor son términos que le parecen similares,
Por eso hay que establecer dentro de la política un marco de definiciones. También tenemos los roles y responsabilidades. Aquí se establece con claridad dentro de un marco tan sencillo como las tres líneas que les mencioné hace un instante. Por ejemplo, ¿cuál es el rol de la primera línea? ¿Ok? ¿Cuál es el rol de la segunda y de auditoría interna? En la primera línea, que tiene que ver con gestiones de riesgo operacional, las gestiones de los procesos, qué hacen los colaboradores en la primera línea, cómo interactúa la unidad de riesgo con esta primera línea y cómo interactúa la unidad de riesgo con auditoría interna. Todos estos elementos se tienen que establecer como parte de los roles y responsabilidades. También tenemos en los riesgos de cada una de estas unidades, como por ejemplo el equipo de riesgos y el área de auditoría interna, cómo interactúan, de qué forma. Por ejemplo, acá les traigo un caso muy sencillo. El área de riesgos tiene una matriz donde identifica los riesgos de continuidad. Inmediatamente pide el apoyo de auditoría interna para hacer una evaluación de estos controles y verifica si realmente el riesgo ha sido minimizado, lo cual podría llevar a colocarle un riesgo residual menor. Por ejemplo, acá les traigo una muestra de una matriz 5 por 5 de impacto y probabilidad de ocurrencia de cómo podríamos hacer una equivalencia matemática utilizando una metodología del 1, 3, 6 y 9, poniéndole puntaje para poder identificar justamente un riesgo y en qué nivel se encontraría, para que matemáticamente podamos llegar a estimar cuáles son aquellos riesgos en los cuales el directorio tiene que enfocarse. Este es un caso real de una empresa en la cual se estableció, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia, desde muy raro hasta probable, donde se coloca de una manera descriptiva los elementos que consideramos podrían ser para ponerle el puntaje de raro, muy raro, posible, qué sé yo. También el impacto, donde se establece desde insignificante a crítico, cómo se podría manejar, por ejemplo, el impacto en el proceso de gestión de personas, en la parte reputacional de la organización, en la parte legal, en la parte financiera. Cada uno de ellos tiene aspectos que la organización conoce en base a historia, en base a juicio experto y en base mucho a casos reales que haya vivido como para colocarlo en estos niveles. Esto nos va a servir de un gran marco para que los riesgos operacionales sean medidos. Entonces, una vez que tenemos estos puntajes y estas clasificaciones, podemos establecer justamente en un mapa de calor como el que les estoy presentando, cómo calificar los impactos y también la probabilidad de ocurrencia, dónde se ubican, cuáles serían aquellos riesgos clasificados como alto, moderado para tener un plan, o aquellos de riesgo bajo, con lo cual se tiene la identificación, pero no necesariamente se tiene un plan de trabajo. También tenemos algo importante, los procedimientos. ¿Qué debemos hacer para poder manejar, por ejemplo, los eventos de riesgo? Hay que establecerlos de manera clara dentro de la política. Quizás, si no queremos hacer una política muy extensa, podemos tener procedimientos específicos ad hoc y dentro de la política referenciarlos. En estos procedimientos se establecen justamente las responsabilidades y las actividades por cada responsable. Esto que va a permitir, como parte de la segregación de funciones, de que ante cualquier incumplimiento podamos definir quién tiene la responsabilidad de haber fallado en esta actividad. Después los anexos. Los anexos vendrían a ser las fichas de llenado, los formularios o algunos temas adecuados como KPIs o temas relacionados a ellos. Como ven, la gestión integral de riesgos, a la mano izquierda, ustedes pueden ver qué nos dice la norma o el marco de la ISO 31000. Y en el caso real que les he presentado, vemos que de alguna forma dentro de esta política se ha contemplado estos aspectos, casi en su mayoría. ¿Entienden? Que es donde nosotros deberíamos apuntar. Entonces, como documentos de la gestión integral de riesgos, mínimo que podríamos tener, por ejemplo, un manual de gestión integral de riesgos, donde tengamos también complementariamente reglamentos para el comité táctico de riesgos o un programa de concientización de la cultura de riesgos. También, por ejemplo, procedimientos para la gestión de cada tipo de riesgos,
como por ejemplo el riesgo operacional, cumplimiento normativo, riesgo estratégico, riesgo financiero. También procedimientos para la gestión de disciplinas, como por ejemplo anuales de continuidad, control interno. Ven que de alguna forma este marco lo estamos llevando a que dé fruto con resultados y documentos. Ahora, ¿cómo funciona la gestión integral de riesgos? Si esto ya lo llevamos a la práctica. Bien, vamos a analizar esto periódicamente, llamémoslo así año a año. Tenemos la identificación de riesgo. ¿Cómo identificamos estos riesgos? Ya sea de cumplimiento, infringiendo normas o leyes del país, estratégicos, que impacten directamente los objetivos estratégicos de la organización, operacionales, que impacten, por ejemplo, en el cumplimiento de los entregables hacia los diferentes grupos de interés, por ejemplo, entregar oportunamente los productos a un cliente, que los sistemas computarizados estén funcionando adecuadamente y también, por ejemplo, la información financiera, que realmente todo lo que está pasando en el mundo operacional se está reflejando en los informes financieros. Dentro de la identificación de riesgo también tenemos la evaluación del riesgo, que es el impacto y la probabilidad de ocurrencia. Para ello, como ustedes han visto anteriormente, podríamos diseñar plantillas que nos permitan determinar cuándo clasificar de un nivel a otro el impacto, cómo clasificar, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia de un nivel a otro, también cómo podemos manejar el riesgo. Llámese, por ejemplo, aceptar, compartir, mitigar, evitar. Luego de ello, implementar medidas de mitigación, por ejemplo, planes de implementación donde cada responsable y en un tiempo determinado se haga cargo de justamente mitigar los riesgos identificados. Ahora, no todo queda ahí. Hay que velar por justamente el monitoreo de la gestión de riesgos. En este caso tenemos auditoría interna que podría implementar controles o de alguna forma establecer reportes periódicos para saber cómo va el desempeño de los riesgos. Como verán, esto podría ser manejado tranquilamente como un círculo adecuado operativo y esto siendo revisado en un comité de auditoría y riesgos. Ahora, para poder establecer los riesgos, acá les doy una metodología particular, bastante interesante, donde nosotros podemos realizar un stock de los riesgos. Por ejemplo, revisar un stock de 100, 200, 300 riesgos. Comparamos también los riesgos identificados con las auditorías o los riesgos residuales que auditoría haya podido identificar y lo podemos relacionar con el stock de riesgos. Una vez que tenemos esto, podríamos revisar también los informes de riesgo operacional para establecerlos vía, para poder establecer el Business Impact Analysis, es decir, establecer realmente el impacto que los riesgos que tenemos anteriormente dentro de este embudo podríamos clasificar para ver cuáles son prioritarios, cuáles son aquellos que toman un tiempo crítico en ser resueltos. Por ejemplo, si se trata de una empresa financiera donde el impacto tiene que ser revisado eh, instantáneamente y rápidamente para poder atender un servicio, pues el tiempo de cualquier problema tiene que ser resuelto rápido. Mientras que, por ejemplo, para una empresa industrial el tiempo podría ser mayor. Ahora también tenemos dentro de la metodología de riesgos, es siguiendo justamente la cuantificación de riesgo para dar una prioridad. Entonces, si me están siguiendo acá, podríamos observar que tenemos un stock de riesgos. Seguimos bajando. Estos stock lo podemos relacionar con aquellos riesgos identificados con auditoría interna para que no se nos pase nada. Tenemos también los informes de riesgo operacional para que justamente se establezca el vía, el impacto de negocio y poder establecer prioridades y después, con la metodología de riesgos, podríamos cuantificar los riesgos para darles una prioridad. Ahora, este es un trabajo que se puede realizar en un escritorio por especialistas en riesgos, pero también hay que tener en consideración las reuniones con los gerentes generales o con los principales gerentes de línea para poder tener cuál es su preocupación, dónde consideran que los riesgos están
vigentes o los riesgos que podrían generar un impacto significativo a la organización, pues esa información también es relevante para poder mapearlos y poder llevarlos a clasificar. Y por qué no sacar el famoso top 10 de los riesgos. Por ejemplo, acá les traigo un resultado real, donde de todos los riesgos los hemos clasificado en diferentes aspectos. Y estos riesgos, a su vez, van a tener grupos. Por ejemplo, en el caso de este bull, ustedes pueden observar que aparece cuatro clasificaciones grandes: operativo, estratégico, financiero y cumplimiento. Y dentro de estos grupos están justamente los riesgos clasificados en estos niveles. Riesgos de carácter operativo son los que impactan directamente a la organización como primer lugar, aquellos riesgos que tienen que ver con la administración de talento en un segundo, y así sucesivamente, para saber dónde la organización tiene los principales riesgos, en qué grupo está y de alguna forma asignar los recursos necesarios para mitigarlos. También es importante la autogestión de riesgos. ¿Por qué? Los riesgos están inherentes, como les dije hace unos instantes, en la primera, segunda y tercera línea. Pero si esto no forma parte de la cultura de la organización, la primera línea podría desentenderse de estos riesgos. Entonces es por eso que la autogestión es importante. La primera línea tiene que saber que no solamente tiene que actuar vendiendo o relacionándose con los clientes, sino también conocer qué riesgos están inmersos en esta gestión para poder optimizar los procesos, salvaguardar los procesos, los activos de la compañía, mejorar y lograr, por ejemplo, si la primera línea interactúa con los clientes de la organización, ¿qué podría salvaguardar la primera línea? ¿No serían los datos personales, por ejemplo? Si de alguna forma tenemos que registrar la operatividad de aquellos colaboradores que están en la primera línea de cara al cliente, ¿no deberíamos optimizar su trabajo para saber si es eficiente, para saber si están llegando los KPIs necesarios? Pues todos estos elementos podrían formar la autogestión de riesgos para que de alguna forma esté mapeado y podría ser cuantificable. Es importante mencionar que uno de los principales riesgos a los cuales nos estamos enfrentando ahora es un mundo desempleado. Existen artículos y fuentes como por ejemplo el de Carl Benedict y Michael Osborne, donde se menciona que realmente la fuerza laboral está siendo amenazada justamente por diferentes elementos. Uno de ellos es la automatización. También es importante mencionar que China inclusive tiene un plan hasta el 2025, eh, donde promueve de que este es un año, por ejemplo, de la robótica, donde muchos de los elementos operativos van a ser sustituidos por robots, por inteligencia artificial. Este es un plan que ya se está ejecutando y ustedes tranquilamente lo pueden descargar para conocer. Ya los robots están sustituyendo al personal operativo. Inclusive robots están metidos, por ejemplo, este es un caso de ficción hace más de 30 años, pero ya se está dando en la realidad. Robots que cumplen determinadas misiones, ya sea de compañía, y por qué no, inclusive hasta robots que podrían suplantar a personas en cargos públicos, ¿me entienden? Entonces, estos son riesgos que de alguna forma, riesgos que se presentan para un sector como el caso de la fuerza laboral, pero por otro lado, también tenemos oportunidades que nos permiten justamente identificar cómo la organización tiene que cambiar para poder justamente mejorar. Casos de robots que ya se están vendiendo en el mercado para poder apoyar, enseñar, de alguna forma cubrir puestos como por ejemplo hasta de una secretaria. ¿Entienden? Inclusive la organización ya tiene un ranking de los trabajos más amenazados. Entonces, esto es bueno que las organizaciones lo conozcan para saber justamente dónde debería reformular la parte operativa para hacer más eficiente el negocio y a su vez justamente minimizar los riesgos de que la competencia pueda cubrir mayor sector en el mercado laboral.
Nosotros tenemos también robots de diferente tipo, inclusive robots sacerdotes. Ahora, tenemos también casos donde la parte financiera tiene un problema muy peculiar, donde ya están eh, promocionando muchos servicios para retener clientes, pero los bancos van a atender mucho a aquella banca sin necesidad de tener un lugar físico. Van a haber bancas virtuales, completamente ubicadas en la nube, donde ya la gente no va a interactuar con personas como lo teníamos acostumbrados, sino ya directamente con servicios de cómputo. Así sucesivamente podemos encontrar estos en temas de inmobiliarias, en temas de salud, en temas legales, en temas educativos inclusive, en temas legales, por ejemplo, resoluciones o recomendaciones que te pueda dar un abogado de una manera más económica. Entonces, existe muchísima alternativa en cuanto a lo que es el cambio tecnológico que está a su vez cambiando la parte operativa en las organizaciones. Entonces, estratégicamente podríamos pensar, existe un riesgo estratégico que a lo mejor no estamos viendo, y una vez que adoptemos estas metodologías, estaríamos asumiendo otros riesgos de continuidad. ¿Qué pasa si todos nuestros servicios operativos los estamos transformando a parte tecnológica? No necesitaríamos establecer procedimientos y protocolos de continuidad en las operaciones. ¿Me entienden? Entonces, es un tema completamente cambiante el tema de los riesgos y los análisis permanentes. Y para ello tenemos tres líneas, como les dije, ¿no? La primera línea de cara al cliente, la segunda línea de revisión constante, la parte legal y la parte de auditoría interna. ¿Y qué decir lo que estamos observando ahora en los ataques externos e internos en la parte de ciberataques? ¿Entienden? Este es un tema latente día con día. Se abren nuevas brechas de riesgos, nuevas brechas que afectan la continuidad de las operaciones. Entonces, realmente tenemos que estar alertas que la gestión de riesgos no es un tema que se tiene que improvisar, no es un tema que tiene que revisarse cada tiempo sin un plan claro, sin tener protocolos y sin tener una metodología de gestión integral de riesgos. Bien, hasta acá los dejo y creo que esto lo podríamos continuar en otra sesión. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Si tienen alguna consulta, por favor me lo hacen saber a través de los correos electrónicos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Corto la grabación acá.